Hola a todos, buenas noches. Vamos a esperar a que se conecte tantita gente. Aquí estamos ya. Hola, buenas noches. Gracias por irse conectando. Vamos a dar un minuto, 2 minutos para que se conecten los demás o un poquito más de gente y comenzamos. La idea de esta plática de hoy es hablar un poquito sobre lo que es el perdón, ¿no? Y sobre cómo tanto nuestro origen como nuestra vida, como nuestra historia, influye muchísimo en la forma en la que nosotros perdonamos o no perdonamos a la gente, ¿no? Entonces, hola Rocío, hola Clau, ¿cómo están? Vamos a dejar que llegue un poquito más de gente. Les decía que mucho de la idea de hablar del tema del perdón es porque en las últimas semanas he tenido algunas sesiones con pacientes que tienen mucha dificultad tanto para perdonar como para que los perdonen, como para tratar de entender por qué no pueden perdonar o por qué no los perdonan, o temas que son recurrentes en su vida que les cuestan muchísimo trabajo elaborar desde, pues, desde la comprensión de qué es lo que los afecta tanto, ¿no? ¿Qué es esto tan doloroso que los mueve a no querer perdonar o a necesitar desesperadamente que les pidan perdón, ¿no? Entonces va mucho por ese lado. Entonces, pues vamos a empezar. Hola, Evi. Evi es mi hermana. José Juan, gracias, siempre estás presente. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada, ¿qué es el perdón? Bueno, hay muchas definiciones. A mí me gusta mucho una que hace Fred Luskin. Fred Luskin es un psicólogo que se ha concentrado muchísimo en el tema del perdón. De hecho, prácticamente todo su trabajo ha crecido alrededor de esto. Y lo que él dice es que el perdón es que sin importar lo que haya en nuestro pasado, podemos estar en paz. Y me parece que es como muy profundo este concepto, ¿no? Porque el dolor que sentimos, las heridas de vida, las heridas de infancia, de adolescencia, en nuestro ego, de pareja, por el trabajo, escolar, todas estas heridas que tenemos, pues en el momento pueden ser como muy presentes y obviamente nos lastiman, pero a lo largo del tiempo deberíamos de estar en paz con ellas, deberíamos de ser capaces de estar en paz con nuestro pasado y con lo que las otras personas nos hicieron o con lo que nosotros hicimos. Porque el perdón, aun cuando es un hecho que relaciona a dos personas, puede ser a un grupo de personas también, es un hecho individual. El perdón es una decisión y es una convicción que cada uno tiene. Y puede ser el decidir perdonar, el decidir no perdonar, y también este concepto que se maneja mucho ahora, que es el perdonarse a uno mismo, ¿no? Cuando uno se equivoca, cuando uno comete errores, cuando uno tiene debilidades, etcétera, es importante. Ahora, ¿desde dónde construimos nuestras capacidades para el perdón? Pues desde la infancia. Está muy anclado en este tema que ustedes, los que me han oído antes, saben que me parece que es importante, que es la teoría del apego. Cuando tenemos un apego seguro, normalmente podemos procesar los eventos de vida que hacen que nos sintamos mal o que sintamos que nos están traicionando, que nos están lastimando de una mejor manera. Si nuestros papás fueron papás que eran capaces de disculparse cuando cometían un error, si tú veías que en tu casa el perdón era una cuestión que implicaba un compromiso, una renovación de los lazos, un acercamiento, una oportunidad para que la intimidad familiar o amistosa incluso se mejorara, pues entonces vamos a ser nosotros mucho más capaces de perdonar. Si también nos enseñaron a agradecer, y el agradecimiento a veces la gente como que lo saca del tema del perdón, pero el agradecimiento y la capacidad de tener gratitud a la gente hace que sea más fácil perdonar. Entonces,
quiero mencionar un par de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones a las que yo como psicólogo, como terapeuta me enfrento mucho, ¿no? Gente que tiene muchísimo rencor por hechos que ocurrieron en su infancia. Se burlaron de ellos, los lastimaron, no los apoyaron en el momento que debían, tuvieron papás o mamás o parientes, primos, familia extendida, que fueron crueles con ellos o que los hicieron sentir que no valían. Entonces, acumulan esta idea y este rencor como si fuera algo presente, ¿no? Y eso influye horriblemente en todos sus procesos de vida. Entonces, eso pertenece a un tipo de dolor que es difícil perdonar y que vamos arrastrando en la vida. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que es algo que nos lastima. A veces nos aferramos un poco a este dolor de infancia como si fuera una lealtad, ¿no? O sea, si mis papás fueron malos, entonces yo tengo que honrar a mis padres porque son mis padres, ¿no? Luego tenemos todas estas heridas de la adolescencia. Y hablo de las heridas de la adolescencia porque es el momento en el que tú te estás definiendo como persona. Es cuando decides tu orientación de género, decides qué te gusta, qué no te gusta, empiezas a relacionarte, quieres tener amigos, quieres que te acepten en un grupo. Y entonces en este proceso, pues los adolescentes y los niños también, pero los adolescentes particularmente pueden ser muy crueles. Y pues todas las películas de adolescencia, digo, las gringas son las más comunes, pero en México también, y los libros, hablan de esta etapa de la adolescencia en la cual acumulamos mucho rencor, ¿no? Yo recuerdo hace unos 12 o 13 años que nos reunimos los amigos de la secundaria después de veintitantos años de no vernos, y hubo un compañero que se acercó a mi mejor amigo y le dijo, ¿sabes? Yo he vivido enojado por cómo me tratabas. Hasta terapia fui. Y mi amigo se quedó frío y le dice, ¿sabes qué? Nunca lo hubiera pensado. Pues yo era un mocoso malo, cruel, discúlpame. La verdad nunca hubiera pensado que algo que yo hice a esa edad pudiera haber lastimado a alguien tanto, ¿no? En este caso, pues hay una reparación, hay una aceptación y obviamente hay mucho tiempo de por medio, pero las heridas que nos ocurren en la adolescencia tienen mucho que ver con la valoración que tenemos en nosotros mismos y también tienen su origen mucho en este tema de cómo desarrollamos una seguridad en la familia, cómo tenemos esta posibilidad de salir y poder frustrarnos. En la casa aprendemos a frustrarnos, aprendemos que no vamos a ganar siempre, aprendemos que no todas las cosas van a ocurrir como nosotros queremos. De hecho, un anexo a lo que Fred Loskin dice del perdón, dice que es estar en paz cuando no puedes tener lo que quieres y lo objetas. ¿Qué significa? Que protestas porque no tienes lo que quieres. Y entonces, bueno, vamos creciendo, ¿no? Y como adolescentes, pues estas heridas de si una chavita nos rechazó o este novio nos trató mal o alguien, pues particularmente nos mostró que teníamos defectos o sentíamos que éramos muy feos o muy desagradables, etcétera. Entonces, en ese momento empezamos a tener este tema del dolor, aprendemos a internalizar el dolor. ¿Y por qué el dolor y el perdón y lo que les decía y la gratitud van como muy enlazadas? Son emociones muy básicas, pero también son capacidades que uno tiene, ¿no? Particularmente la gratitud. Y cuando uno se enfrenta con una lastimadura muy grande, puedes tener opciones, ¿no? Una es, no quiero perdonar. Ahora, si tú eres el que lastimó al otro, pues no quiero pedir perdón. Y no querer pedir perdón tiene mucho que ver con la estructura y la valoración que tengo de mí mismo. Para muchas personas el pedir perdón es una muestra de debilidad. Si yo pido perdón, estoy poniéndome en manos del otro y me vuelvo vulnerable. Entonces, el miedo a que el otro abuse de ese poder que tiene en ese instante es muy grande. Aquí lo interesante es que tú puedas hacerlo y que no estés entregándole un poder al otro, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y el no quiero perdonar también tiene mucho que ver con nuestra herida en lo más profundo de nuestro ego. ¿Por qué? Porque alguien lo que cometió es tan grave que no hay manera de que haya una reparación. Y esta es otra palabra que quiero que almacenen allí, la reparación.
El perdón tiene mucho que ver con la reparación. Obviamente hay cosas que hicimos y no hay manera de modificarlas. O sea, un poco el dicho mexicano, a lo hecho pecho, ¿no? O sea, ya lo hiciste, no puedes cambiarlo. Pero muchas veces actuamos sin el deseo de lastimar al otro. Entonces, cuando nosotros no teníamos el deseo de lastimar al otro y sin embargo lo lastimamos, entonces tenemos que tener esta capacidad de decir, oye, sé que te lastimé y quisiera reparar el daño, ¿no? ¿Cómo puedo reparar el daño? ¿Qué puedo hacer para que tú te vuelvas a sentir bien, que te sientas tranquila, que te sientas tranquilo y que me des la oportunidad de mostrarte que realmente estoy consciente del daño que te estoy causando? Esa es una parte. La otra es cuando tú quieres que te pidan perdón. Esto pasa mucho cuando sentimos que se cometió una injusticia con nosotros, ¿no? Y la otra persona probablemente no crea que se cometió una injusticia o conscientemente cometió la injusticia, que eso es otro tema, y evidentemente nunca nos va a pedir perdón. O sea, alguien que quiere lastimarnos difícilmente nos va a pedir perdón, ¿no? Entonces, en este caso uno tiene que aprender a procesar la frustración de la ausencia de esta solicitud o de este acuse de recibo de, oye, te lastimé, discúlpame, me equivoqué, ¿sí? Y la otra es, no quiero que me pida perdón. En este caso, la otra persona puede ser que haya hecho algo muy grave y entonces tú te sientes tan ofendido o te sientes tan vulnerable o sabes que los perdones que esta persona te pide no son sólidos, no conllevan conciencia de lo que la persona hizo. Y aquí llego a esta parte que tiene que ver con el título de la pequeña plática de hoy, que tiene que ver con la empatía. Y yo no me canso de hablar de la empatía, obviamente también la asertividad, la resiliencia y la compasión. Para mí son 4 elementos fundamentales del carácter del ser humano, de la personalidad y de cómo manejamos nuestras emociones. Si tú eres resiliente, tienes capacidad de aprendizaje y de recuperación. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, pues la mayor parte de la gente hemos pasado situaciones muy difíciles, ya sea que nos hayamos enfermado y hayamos tenido que soportar toda esta angustia de la incertidumbre de si nos vamos a curar o no nos vamos a curar, el miedo, etcétera. Y bueno, si salimos adelante, obtenemos una fortaleza. ¿Por qué? Porque el hecho de que pasemos una situación difícil y la podamos superar nos fortalece. Nos fortalece de mil maneras. O sea, nos fortalece porque nuestros conceptos sobre la vida, sobre aprovechar las cosas, sobre el cuidado, etcétera, se fortalecen. Y entonces eso es un aprendizaje de vida. Hay gente que tiene muy poca capacidad de resiliencia. Luego, la compasión, y voy a hablarles en este orden porque quiero terminar con la empatía. La compasión tiene que ver con la capacidad de ver lo que le pasa al otro y desear que esté mejor. Ahí hay una diferencia importante con la empatía, vamos a ver cuál es. En este caso, tú quieres actuar sobre el sufrimiento del otro para modificarlo. Eso es la compasión. La compasión no tiene que ver con, ay, pobrecito. Tiene que ver con, veo que sufres y tu sufrimiento me mueve a que yo quiera ayudarte. Esa es otra. Luego está la asertividad. Y cuando somos asertivos, mucha gente piensa que la asertividad es decir no a todo o saber decir que no. Y eso es solamente una parte de la asertividad. La asertividad tiene que ver con los límites que podemos ponerle a otros, pero también los límites que podemos ponernos a nosotros mismos. No nos exponemos a situaciones que se salen de lo que nosotros consideramos que es la norma o de lo que nosotros deseamos, o de lo que nosotros queremos y somos capaces de expresarlo. Ahora, la asertividad sin empatía es crueldad. ¿Por qué? Porque es ese caso de decir, pues, ¿sabes qué? No me interesa. Y el otro se queda con cara de, ¿what? Entonces, puedes estar mostrando asertividad al poner ese límite, pero la forma de decirlo tiene que también tomar en cuenta la circunstancia, el contexto y a la otra persona. Y aquí llegamos con la empatía. Entonces, la empatía tiene que ver con la intersubjetividad, o sea, la intrasubjetividad. O sea, cuando hablamos de subjetividad, hablamos de yo veo las cosas de cierta manera, yo percibo una realidad.
Y eso es subjetivo a mi historia, a mi temperamento, a mis emociones, a todo lo que yo soy. Y tú tienes una historia también que tiene que ver con todo lo que tú eres, y esa es la percepción. El espacio intersubjetivo o intrasubjetivo es ese espacio en el que tú y yo nos comunicamos. No sé si han visto este meme, ¿no? Que tiene un 6 y una persona está parada en la parte de la pancita del 6 y el otro está parado en la parte de arriba del 6. Entonces uno dice, es que es un 6 y el otro dice, no, pues es un 9. Entonces los dos tienen razón, pero la perspectiva que están teniendo de la realidad hace que vean algo ligeramente diferente. Entonces, en la empatía, yo soy capaz de escucharte, de conocer tu historia y entender tu contexto para entender por qué la perspectiva que tienes sobre cierta situación o por qué actúas de cierta manera o por qué tu realidad la vives de cierta manera está basada en eso. No significa que yo sienta exactamente lo mismo que tú, porque yo no vivo lo que tú. No significa ni siquiera que esté de acuerdo contigo. Ojo con esto, la empatía no es sinónimo de acuerdo. Empatizar es decir, entiendo que te duele, entiendo tu origen, entiendo qué pasa. No sé, ahora por ejemplo, con el asaltante este que asesinaron en el pecero, pues uno puede empatizar con el asaltante y decir, puta, pobre cuate, la golpiza que le metieron. Puedes empatizar con esta parte de la historia, decir, pobre, pues se ve obligado a robar. Ok, pero el tipo está robando. Entonces puedes empatizar con el origen, la historia, todo el entorno psicológico en el cual él ha crecido y se ha movido y que lo lleva a ser un delincuente, pero también empatizas con la gente que lo golpea y que dice, bueno, entiendo que el enojo de esta gente es tan grande que lo hace. Entonces, eso no significa que tú estés de acuerdo con el tipo que está asaltando, ni tampoco que estés de acuerdo con los que lo linchan, ¿no? Que en los dos casos, pues las cosas son bastante cuestionables. O sea, ahí no puedes decir quién está actuando mejor, a pesar del tema de la justicia, ¿no? Pero cuando empatizamos, somos capaces de entender de dónde viene el comportamiento del otro. No significa, insisto, que lo justifiquemos, no significa que estemos dispuestos a continuar la convivencia con una persona que nos lastima, etcétera, pero podemos entender de dónde viene. Y al venir esta información hacia nosotros y cuando podemos escuchar al otro y su realidad y su lógica, obviamente partiendo de la base de que esta persona no está queriendo manipularnos, podemos empezar a procesar lo que es el perdón. Entonces, cuando tú dices, no quiero perdonar, en realidad no sé, es un poco como la venganza, ¿no? Que dicen que es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. En este caso, el perdón tiene que ver con un proceso interno y tiene que ver con un proceso interno de poder conseguir la paz. Ahora, si ese proceso de perdón implica cortar una relación, pues ni modo, así tiene que ser. Incluso puede ser que tú estés dispuesto a hacer un perdón interiorizado tuyo que no tiene que ver con el otro ni siquiera se tienen que enterar de que lo estás perdonando, pero tú interiormente dices, bueno, ya, voy a tener un cierre, esto queda atrás. Evidentemente hay cosas que lastiman demasiado, ¿no? Y cuando digo demasiado lo digo en el término correcto de demasiado, no es mucho, más allá de lo que debe de ser. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a tener este problema psicológico, este problema emocional, en el cual estamos obsesionados con no quiero perdonar o quiero que me perdonen o quiero forzosamente que esta persona me pida perdón. O sea, son como las combinaciones, ¿no? Y aquí es qué tanto es tantito, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Porque si una persona nos causa un daño enorme, probablemente no haya forma de que lo repare. Pensemos en gente pues, que mata a un familiar, un violador, un padre que te maltrató, que te abusó de ti, un asaltante, un delincuente, la guerra. Pero incluso en esos momentos
el perdón tiene un espacio y tiene un espacio de salud para nosotros mismos. Yo los invito a que revisen un poco, por ejemplo, el proceso de cómo restañaron heridas o trataron de restañar heridas en África del Sur después del apartheid. Y suena como de locos, ¿no? Porque fue un régimen represor, pero hay videos, los pueden ver en YouTube, por ejemplo, de las sesiones en las que un policía llorando le pide perdón a una familia a la que él les arrebató un hijo y lo mató a palos en una manifestación. Y obviamente la señora dice, es que mi dolor nunca va a terminar, pero entiendo el dolor que tú tienes hoy, que haces conciencia de lo que de lo que hiciste. Entonces, es complicado, por eso mencionaba yo en el anuncio, ¿no? Para muchas religiones, para muchos pensamientos filosóficos, el perdón tiene mucho que ver con esta parte de la iluminación, ¿no? Digo, en el cristianismo, en la historia, pues Jesús, para el perdón de nuestros pecados, hace una reparación. Entonces, bueno, eso está muy imbuido en las religiones y en todo esto. No es el caso, pero para que entiendan la dimensión tan grande que tiene el perdón en el ser humano. Entonces, hagamos esto. Las personas que son capaces de mayor gratitud son más capaces de perdonar. ¿Por qué? Porque una persona te pudo haber lastimado mucho, pero si tú pones una balanza y dices, bueno, sí, pero esta persona también ha hecho esto por mí y me ayudó en este momento y tuvo estos detalles, insisto, no significa que justifiques, no significa que tengas que seguir conviviendo con esta persona, pero puedes perdonarlo en el sentido de decir, ¿sabes qué? No voy a permitir que el dolor que me causaste envenene mi existencia. Entonces, pues ojalá que tú puedas resolver este daño que tú me estás ocasionando. Ahora, también está el sentido cuando uno genera un daño y cuando uno quiere acercarse a una persona para explicar o para tratar de reparar. Para los que conozcan, por ejemplo, en los 12 pasos, todos los sistemas de 12 pasos, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, codependientes anónimos, etcétera, uno de los pasos es reparar el daño, ofrecer disculpas y reparar el daño, pero hacen la acotación, siempre y cuando eso no empeore la situación. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, cuando uno quiere reparar el daño, no tiene la información completa de qué implica para el otro esa posible reparación. A veces las personas quieren reparar el daño después de mucho tiempo y resulta que el otro ya está en un camino de sanar y la aparición de esta persona queriendo reparar un daño previo puede generar más daño. Entonces también a veces tenemos que aprender a soltar esto, ¿no? Esta parte, cuando lo que les decía, una persona no me va a pedir perdón nunca y lo sé, pues asumir que esa persona no te va a pedir perdón y tú tienes que elaborar el duelo de aquello que esta persona te haya hecho. Y cuando tú no puedes obtener el perdón de una persona, también tienes que hacer el duelo de esto donde tú lastimaste al otro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, cuando una persona se acerca y constantemente nos lastima y constantemente nos pide perdón por cosas que repite y repite y repite? O personas que nos piden perdón, pero parece que nos están pidiendo perdón como para cerrar el asunto, ya no quieren hablar del asunto. Y entonces se vuelven como esclavos de que tú les digas, sí, sí te perdono. Pero ese sí, sí te perdono suena así exactamente. Ya, está bien, ya te perdono, ya déjame en paz, ¿no? Pero ahí no hay perdón, ahí en realidad es déjame. Y para el otro es ya perdóname, ya perdóname, ya perdóname, ya perdóname. Ahí estamos hablando de una carencia de empatía de uno y de otro. Entonces, si tenemos la posibilidad de escuchar, es importante que escuchemos. Si tenemos la posibilidad de entender de dónde viene lo que la otra persona hizo, mucho mejor. Y si la persona puede reparar lo que hizo, darle la oportunidad de repararlo. Particularmente en las relaciones de pareja, pero esto tiene que ver mucho con a los que han tomado los cursos conmigo, con el ahorro emocional que esa persona tenga, el banco emocional, qué tan grande es su cuenta emocional contigo.
¿Qué tantas cosas buenas te está dando como para que tú digas, bueno, está bien, el daño que me hiciste lo puedes reparar? Y ahí es reconstruir la confianza, dar elementos de prueba de que la persona está cambiando. Y en este caso, el perdón, cuando convives con una persona, cuando tú le estás otorgando esto y él te está otorgando el respeto de decirte, acepto que te lastimé porque te quiero, porque me importas, y puede ser que ya sean lastimaduras muy grandes, ¿no? Entonces tenemos esta posibilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando nos volvemos prisioneros del perdón? Cuando nosotros somos los que cometimos la falta y la otra persona nos hace prisioneros de algo que nunca vamos a poder reparar, pero sin embargo nos están cobrando constantemente. Aquí, y con esto voy a cerrar la plática de hoy, en la tradición judía, y esto lo escuché en una plática de Esther Perel que me pareció extraordinario, se habla de que cuando tú cometes una falta, pues evidentemente tienes que hacer un acto de introspección, tienes que pensar qué fue lo que hiciste, cómo lastimaste, las consecuencias que tu acto tiene para el otro. Y en este caso, te acercas a esta persona y si tú ya sabes cómo crees que podrías reparar el daño, le dices, oye, desde el fondo de mi corazón te ofrezco una disculpa porque entiendo el daño que te ocasioné, sé que te lastimé, entiendo cómo te sientes. Y ojo, aquí es la empatía, ¿eh? A veces uno tiene que ofrecer disculpas a pesar de que piensas que la otra persona no tenga razón, pero como la otra persona está lastimada y te importa, dices esto, sé que te sientes lastimado por lo que yo hice. Discúlpame, dime cómo puedo reparar el daño. Entonces, en la tradición judía, la persona puede decirte sí o puede decirte no, no te perdono. ¿Ok? No te perdono, entonces te vas con tu dolor y le dice, y vuelves a hacer una revisión, vuelves a analizar, hablas con la gente, en este caso, pues hablarías con tu rabí, etcétera, ¿no? Y vuelves con la persona y una segunda vez le dices, entiendo lo que te hice, desde el fondo de mi corazón te ofrezco una disculpa porque no era mi intención lastimarte, o si intencionadamente te hice daño, pues con más razón te estoy ofreciendo una disculpa. Y la persona puede por segunda vez decirle, no, no te quiero perdonar. Entonces la persona puede hacer otra vez toda esta revisión, puede pensar, acercarse a la gente que quiere a esta otra persona, pedir ayuda, pedir consejo, etc. Y se acerca una tercera vez y ofrece disculpas. Y esta persona, por tercera ocasión, se rehúsa a perdonar, entonces el perdón le pertenece a quien no quiere dar la disculpa. Tú ya te esforzaste, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque fuiste empático, porque hiciste un acto de revisión de lo que tú le hiciste al otro. Y humildemente, con conciencia, estás ofreciendo disculpas y estás ofreciendo una reparación. Entonces, en ese momento, la otra persona es la dueña del perdón. Esa persona tiene que acercarse a ti y decir, ¿sabes qué? Lo estuve pensando y lo que tú me dijiste está bien y te perdono. O puede no hacerlo. Pero en ese caso ya el vínculo del perdón está establecido. Entonces, a lo que yo voy con esto es, no se vuelvan esclavos de los errores de su vida porque una persona lo está utilizando para chantajearlos eternamente. Esa persona nunca los va a perdonar. Así como hay quien nunca se va a acercar para pedirnos perdón, hay gente que va a utilizar aquello con lo que nosotros los lastimamos para manipularlos eternamente. Entonces, en lugar de abrir el libro de los agravios, particularmente cuando estamos en pareja, y sacar el enojo de cuando éramos novios en la prepa, o cuando en la luna de miel, o porque tu tía, o porque tu abuelita, o porque lo que sea, en los X años que tengamos de relación, hay que pensar, ¿qué significado le doy al evento? Y lo perdono porque entiendo que tú estás haciendo un cambio y estás haciendo conciencia de lo que hiciste. ¿Qué pasa cuando una persona te quiere forzar a pedir perdón? Porque quiere salir del agujero rápido.
pues tampoco es un perdón bueno. Si tú estás en esta situación de que dices, bueno, yo que me perdone, pero ya, pero sabes que tú vas a repetir la ofensa o vas a repetir la lastimadura, entonces no estás pidiendo perdón, lo que estás buscando es una excusa para sentir que estás ya libre de pecado. Y obviamente pecado en sentido figurado, ¿no? Entonces, el perdón es un evento que tiene que ver con hacer conciencia, ser empático con el dolor del otro, aun cuando probablemente el dolor del otro pueda no estar totalmente fundamentado. Pero si está fundamentado, pues con más razón. Pero la empatía es central en el perdón. El dolor del otro, el dolor que tú le ocasionaste. Y si el otro no te va a pedir perdón nunca, tema de la infancia, de papás que te maltrataron, nunca lo van a aceptar. Entonces tendrás que tomar la decisión de decir, tengo que darle un significado a ese evento, pero no va a definir mi vida, no va a definir mi existencia y voy a salir adelante. Voy a ser resiliente y a partir de esa mala experiencia voy a ser capaz de crecer. Y ese es el mensaje de hoy. Preguntas, comentarios, por favor, lo que quieran. Carmen, hola, ¿cómo estás? No sé, ¿alguna pregunta o comentario? Si no, para ya decirnos buenas noches. Ok, pues les agradezco mucho a los que se conectaron, sus likes, compartan el video, va a estar al ratito allí puesto ya para que lo vean con calma. Y espero la semana que entra hablar, si me sugieren temas, ya saben que yo soy abierto al tema que ustedes me quieran hablar. Pues bueno, la temporalidad se la das tú, depende del evento. Depende del evento, José Juan. El cita, un abrazote, hermanita. Depende del evento, depende de tu carácter, depende de lo que tú seas, la significación que tú le puedas dar al daño, ¿no? O el daño que tú hayas ocasionado. Yo que trabajo con parejas, les puedo decir que de las cosas más difíciles de perdonar es la infidelidad, pero a veces la infidelidad tiene una historia tan complicada detrás que si eres empático cuando, vamos a suponer, valga el término, eres tú la víctima de una infidelidad, sí es doloroso, sí es muy difícil, pero a veces hay que poner un contexto, cada pareja es distinta, ¿no? Y ese perdón a veces genera una mejor relación, genera conciencia del daño, etcétera. Pero también puede ser alguien que te traicionó, un hermano que te traicionó. Entonces la temporalidad depende de lo que tú quieres, de qué vas a hacer, de qué vas a dar, ¿sí? ¿Cuál es el daño que te están dando? Pero tienes que pensar muy dentro de ti, dentro de mi estructura, ¿por qué me siento dañado? ¿Por qué me duele tanto esto que está ocurriendo? ¿Es mi amor propio? ¿Es mi inseguridad? ¿Es qué? ¿Hasta qué punto también yo pude haber empujado a una persona a que cometiera esta falta, ¿no? Entonces, la temporalidad tiene que ver con tu estructura y con tu capacidad de resiliencia y para poder darle un significado al evento, sea que puedas perdonar, que te perdonen, que no puedas perdonar, que no te quieran perdonar. Entonces depende, y todos estamos en algún lado de la ecuación en algún momento. O sea, todos lastimamos a alguien. Ahora sí, como la canción de R.E.M., ¿sí es R.E.M.? Sí, de Everybody Hurts, ¿no? O sea, todos lastimamos en algún momento. Todos lastimamos en algún momento. Consciente, inconscientemente, intencional, no intencionalmente, pero todos lastimamos. Y si queremos a la gente, tenemos que tener la capacidad de ofrecer una disculpa. Hay veces que pasan años y tú le comentas, lo que pasó con mi amigo, que alguien se te acerca y te dice, oye, es que tú me lastimaste en aquel momento. Y si en ese momento tú dices, oye, de verdad, discúlpame de haber sabido, no sé, pero esta toma de conciencia acerca, fortalece y sobre todo fortalece al que ofrece una disculpa y al que da la disculpa. ¿Va? Bueno, pues va a quedar grabado, Clau, no te preocupes, lo puedes ver despuesito. Que tengan muy, muy buena noche. Gracias, Rocío, gracias, Celsa, gracias, Claudia, Evita, José Juan, siempre estás aquí, muchísimas gracias. Carmen, a ver cuándo nos vemos, no nos vemos desde la prepa.
Clau, un abrazote. Saludos a todos. Buenas noches.